Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a este espacio de inmigración con los abogados de Gallardo Law Firm. Yo soy Mario Pentón y tengo el gusto de invitar al abogado Ismael Labrador, que nos va a acompañar en esta tarde con un tema del que hemos hablado muchas veces y hoy ya tenemos un caso documentado, además, de un cubano a quien se le ha negado la ciudadanía norteamericana por incongruencias en su entrevista de miedo creíble cuando entró por la frontera. Esto lo hemos hablado un montón de veces, pero no lo habíamos podido documentar de la manera en que ya lo tenemos documentado. Y vamos a estar hablando de esto, es muy, pero muy importante. Así que gracias a todo el que se va uniendo a esta hora. Abogado, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Mario. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y cómo estás tú hoy? Muy bien, sorprendido sinceramente por este testimonio de un cubano a quien se le ha negado la ciudadanía norteamericana. Yo quiero que ustedes escuchen algunas de las alegaciones. Esta persona dijo que cuando entró por la frontera, esta persona dijo que las autoridades en Cuba, a ver, si está haciendo la ciudadanía hoy es porque entró por la frontera hace por lo menos 6 años, para que entiendan. Esto fue hace 6 años, le hicieron una entrevista de miedo creíble en la frontera y dijo que las autoridades cubanas la habían encarcelado, que las autoridades cubanas la habían golpeado o lo habían golpeado, bueno, que lo golpearon con porras, dijo un montón de cosas. Cuando llegó a la entrevista de ciudadanía, pues no dijo nada de esto. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que el oficial de inmigración, cuando revisó, recuerden que todo está en récord, todo queda ahí marcado. Y entonces, aquí, miren, aquí tenemos el documento, déjenme y se los comparto. Ahí está el documento para que vean que no es nada que nos estamos inventando nosotros ni nada. Ahí está el documento. ¿Qué dice? ¿Qué dicen el oficial de inmigración? Ve todo esto en su historial y dice, no, pero espérate, tú dijiste esto cuando entraste por frontera. ¿Cómo ahora, cuando te hice las preguntas, me dices que nunca fuiste encarcelado, que nunca te pasó nada, que nunca tuviste ningún problema con el gobierno cubano? Y bueno, ahí tienen. El resultado, le negaron la ciudadanía. Esto lo hemos hablado muchas veces. Aquí tienen un caso específico. Abogado. Bueno, sí, como siempre hemos hablado, el escrutinio y la investigación que se hace cuando uno se va a ser ciudadano norteamericano definitivamente es bien grande, bien grande. Y nada, las personas se confían y en la entrevista de la ciudadanía norteamericana salen muchos detalles que ni siquiera muchas veces las personas se acuerdan. Y este es un vivo ejemplo de lo que está sucediendo ahora en estos momentos. Nada, sencillamente es experiencias. Recordar que todo lo que uno diga en Estados Unidos es bajo juramento, sea en la entrevista de Miedo Creíble, sea en la entrevista con un oficial de CBP, en tu juicio de asilo, en entrevista de la residencia. Cada vez que uno hable con las autoridades de inmigración en Estados Unidos, todo queda guardado. Y entonces cuando existen este tipo de inconsistencias, te puede traer resultados grandes. Es el mismo ejemplo que estamos teniendo ahora de muchas personas que están entrando por la frontera, haciendo asilo, haciendo todo, y después se retiran el asilo, se van a entrar. Y entonces, sencillamente, es lo que estamos hablando. ¿Puede ser que te traiga problemas? No, puede ser que sí. Nada, Depende del sencillamente. oficial de inmigración, ¿no? Si el oficial de inmigración revisa y ve que usted ha sido, de que usted dijo que en Cuba lo encarcelaron, que en Cuba le hicieron esto, que en Cuba le hicieron lo otro, y luego ves que tienes 15 viajes a Cuba, en un año vas 2 y 3 veces a Cuba, pues vas a decir, bueno, aquí, ¿cuándo dijiste es verdad y cuándo dijiste es mentira? Exacto. Y ahí está. O sea, Al final. ahora fue la ciudadanía. O sea, fíjate, le dieron la residencia sin problema, pero cuando fue a buscar la ciudadanía norteamericana, lo batearon. Sí, el problema es que la residencia es un trámite menos agresivo. Sencillamente usted manda la 485 y miran el tiempo de estadía, miran que no tiene récords criminales y demás. Ahora, cuando vas a la ciudadanía norteamericana, ya el análisis es mucho mayor. Mucho mayor. Ven tu comportamiento en los Estados Unidos por 5 años, ven tus récords de inmigración, ven tus inconsistencias, ven tus transacciones bancarias. Ven tus posts en Facebook, tus posts en Instagram, todo lo que sea público, el gobierno tiene acceso a eso y por motivos de seguridad tienen acceso a mucho más y nosotros lo sabemos. Ellos pueden acceder a muchas cosas privadas, aunque tengamos toda la seguridad, ¿no? Entonces,
sí, recordarles, es importante, esto sencillamente es una experiencia, las personas tienen que saber que no pueden mentir en inmigración, el fraude de inmigración no se elimina, no prescribe, entonces es algo que tú siempre vas a arrastrar. Así es. Bueno, abogado, en este caso específico, que le han negado la ciudadanía por estas incongruencias, por el miedo creíble, esto le puede pasar a cualquiera, a cualquier persona que vino por la frontera, es decir, a cualquiera. En A este cualquier, caso, qué se puede hacer? bueno, en este caso estamos trabajando con la persona para analizar exactamente cuáles son las posibilidades que tenemos. Puede ser que USCIS nos esté dando eh, una posibilidad de enmendar, de explicar o sencillamente recordar que no hay un perdón para fraude. Entonces, ahí vienen algunas situaciones que definitivamente te pueden retirar no te van a dar la ciudadanía y te pueden retirar la residencia. Entonces, sencillamente una persona que puede ser deportable de los Estados Unidos, ser la tercera casilla del NTA y, y bueno, consecuencias como esas, lo peor que te puede pasar. Pero hay soluciones, digo, se puede a través de Sí, estas... sí, existen soluciones. Todo depende de USCIS y de las opciones que nos den. Por eso siempre es importante ser una ciudadanía, aunque parezca bien sencillo. eh, Pueden existir estos documentos y todo esto, este background. Por lo general existen muchos perdones. Hay que ver exactamente los cargos que ponen, por lo general te dan un notice of intent to deny, es decir, más bien es una notificación que te van a denegar si tú en 30 días no explicas esto y lo otro. Como ocurre también muy frecuentemente con todas las otras aplicaciones de paroles humanitarios y demás. Entonces, la solución es específica para cada caso basado en lo que USCIS nos brinda. Por cierto, voy a estar en los próximos días hablándoles un poco más de todo este tema del paro humanitario. Tengo más información que después les estaré compartiendo, pero me preocupa muchísimo la cantidad de gente que hay que creen que lo del miedo creíble es una farsa, que creen que el asilo político es una farsa y dale, vamos a mentir y no importa. Hoy mismo lo conversaba con un sacerdote, una entrevista que les voy a presentar esta semana próxima en Martín Noticias, y que además es una de las personas que más admiro hoy dentro de Cuba. Y hablábamos de esto, ¿no? De la doble moral, de la hipocresía en la que lamentablemente el sistema, el régimen cubano hace vivir a la gente y el daño que eso provoca, que luego llegas a una sociedad libre como esta y que quiere seguir viviendo en la misma doble moral y hipocresía de decir, bueno, te pido un asilo político, pero a la misma vez me voy para Cuba. Lamentablemente, pues todo tiene consecuencias, por lo menos aquí. Dayi Guerra, buenas tardes, Mario y abogado. Dayi dice, muy emocionada, mi esposo al fin, después de casi 10 meses en México, recibió su cita y entra a este gran país a finales de este mes. Gracias, bueno, gracias a ti, Dayi. Un abrazo gigante, mi vida. Gracias por estar ahí siempre. Me alegra mucho. Bueno, ahí está. Quiero renovar mi permiso de trabajo por asilo. Soy 220A. ¿Qué debo poner donde dice documento de entrada? Documento de entrada es la I-220A. Eso es tu documento de entrada. Ok. Porque no tenías ningún documento técnicamente cuando entraste. Tú entraste sin documento. Y al final del día te dieron una I-220A para liberarte. Johnny Miller del Río dice, es triste ver cómo existen cubanos que mienten a inmigración y al poco tiempo van a Cuba. Hay un tema aquí y para mí, y yo lo digo abiertamente, lo he dicho siempre, yo no estoy en contra de que la gente vaya a ver a su familia, ni mucho menos. Sencillamente les abordo esto desde el ángulo migratorio. Si usted le dice mentiras a inmigración, si usted le dice a inmigración que usted era perseguido en Cuba, que en Cuba te daban palos, que en Cuba, todo eso para entrar a este país y después te vas para Cuba constantemente, pues los resultados son cuestiones como la que acabamos de ver. O sea, cuando vayas a hacer una entrevista de ciudadanía, vas a tener problemas. Esto es uno de muchos casos. Yo he escuchado un montón de casos así. Y créanme que como está el tema con inmigración, ustedes vieron el debate presidencial el otro día. No se lo tengo que decir. Ustedes escucharon cuántas veces salió el tema de inmigración en el debate presidencial. O sea, eso es un tema que está bajo la lupa y va a seguir bajo la lupa. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Dice Edwin Paz, yo pasé la solicitud de asilo, ingresé con visa. ¿Cuánto es el promedio de respuesta a la entrevista? Edwin, no se te quedó la pregunta, hermano. Si puedes volverla a repetir, te lo voy a agradecer. ¿Qué tiempo de espera después de ser residente se puede aplicar a la ciudadanía? Son 5 años, ¿verdad, abogado? 5 años. Ok. Creo que a los 3 meses antes de los 5 años ya puedes aplicar. Sí, ya puedes enviar los papeles y demás. Mi mamá hizo la aplicación a los 8 días y en su cita de inmigración la llevó al hospital con un dolor. No sé de qué me hablas, Johnny Miller. Sorry. Estoy muy orgulloso de los oficiales de ICE, que gracias a ellos no murió. Ok. Este ya lo había leído. Vamos por acá. Somos un matrimonio con una bebé de 9 meses. Entramos por CBP One. A mi esposo y a mí nos desestimaron el caso. Mi bebé no tiene audiencia. ¿Es de preocuparse esto? No, porque me imagino que tu bebé debe haber sido derivativo en el caso tuyo, principalmente, no el de tu esposo, siempre se lo ponen a las madres. Así que si te desestimaron el caso tuyo, el de tu bebé por ende debe estar desestimado también. Johnny Miller, gracias por el apoyo. Hay una pregunta que me hicieron. Ya me acordé. Que no está aquí en el chat, pero unos médicos cubanos se pusieron en contacto conmigo hoy para contarme que habían cruzado la frontera ilegalmente, estaban en México, cruzaron la frontera ilegalmente y están detenidos y han perdido la entrevista de miedo creíble. ¿Qué pueden hacer? Tratar de tener representación para la apelación. No sé si aún tienen tiempo. Es lo más importante y muy importante, time is of the essence, porque la apelación la van a hacer rápido, 2 o 3 días, y hay que analizar la entrevista de miedo creíble para ver por qué perdieron la entrevista de miedo creíble. Si la perdieron porque todo fue de México, muchas posibilidades de ganar. Si la perdieron porque no dijeron lo que tenían que decir, entonces hay que explicarle al juez, que le dé la posibilidad de argumentar frente al juez qué pasó. Es difícil que un médico no pueda ganar esa entrevista, es decir, algo tiene que haber pasado, algo no dijeron o sencillamente se pusieron nerviosos y no hablaron todo lo que tenían que hablar. Muchos factores. Es lo importante de tener una representación cuando uno va a enfrentarse a una entrevista de miedo creíble, que todos sabemos que el estándar subió. El estándar subió. Ya no es tan fácil como sentarse y hablar por 40 minutos. Dices 2 o 3 ocasiones en Cuba en las que te dieron golpe, fuiste perseguido y te ganaste. No, ahora hay que demostrarlo con consistencia y desafortunadamente en una entrevista de miedo creíble no se puede presentar pruebas orales, entonces todo lo que queda es tu testimonio y tu credibilidad. Por tanto, todo tiene que ser dicho. El oficial siempre pregunta, ¿algo más que agregar? Y tú dices, no tengo más nada que agregar. Entonces cuando va frente al juez dice, a mí se me olvidó decir esto. Y entonces el juez te dice, ¿y por qué no se lo dijiste al oficial? Y ahí vienen los temas de la credibilidad. Entonces es importante muchos pequeños detalles que son los que te hacen perder la entrevista de miedo creíble. Soy 220A, dice Zully, con corte. ¿Qué posibilidad hay de que pueda pedir un parol a ICE? Estoy en tratamiento de quimioterapia y tengo un bebé que es ciudadano americano. Bueno, pues, muchísimas posibilidades. Aunque hemos visto casos que de verdad todavía no entendemos por qué ICE no lo da, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo. Exacto. ¿Qué hay con los cubanos que tienen I-220A? Hasta ahora nada, lamentablemente. Lo único que hay es que hagan su asilo y que se mantengan y que peleen su asilo. O sea, un asilo bien documentado, bien probado. Lleva tiempo, pero se puede ganar. Creo que es la única opción por el momento. El otro día se lo comentaba a un I-220A, a una persona que me encontré en un dealer. Que estaba haciendo yo el mantenimiento de mi auto. Y me decía, Mario, somos I-220A, no sé qué, ¿tú crees que se puede resolver? Digo, mira, yo creo que sí se va a resolver, más tarde o más temprano. Ahora, como siempre dice Willie Allen, por ejemplo, a la gente de Mariel, y Willie Allen sabe más por viejo que por diablo, a la gente de Mariel le tocó esperar como 6 años o más poder solucionar el problema. Y aquella época era mucho más fácil hacerlo que hoy, que hay tanta polarización en este país. Ya no hay pimienta. Abogado, ¿qué puede estar pasando con el caso de la reclamación por mi ciudadanía de mi mamá, que lleva más de 2 años y medio? Ellos me dicen que tengo que esperar. Bueno, está un poco extendido el tiempo de procesamiento. No sé qué estará pasando. Hemos visto casos en que
los atrasan por motivos de seguridad, por background checks, por falta de documentación. Cada caso es diferente, por eso no sé exactamente. También 2 años es bastante tiempo, porque 2 años es para que la petición hubiese estado aprobada ya. Llama a las oficinas si deseas y vamos a mirar tus documentos, hacer un inquiry a USCIS y ver qué está pasando exactamente. Yo conozco un montón de cubanos, por ejemplo, con sus ciudadanos americanos, que ya sus familias, sus padres, sus madres están aquí en 2 años. Vamos, conozco unos cuantos. Cuando tienes una audiencia preliminar por asilo, ¿solo va el abogado o el solicitante de asilo? Tienen que ir los dos, el abogado y el solicitante. Ok. Hola, entré con I-94, ya fui a mi primera corte, me la pasaron para enero y aplico para mi residencia este octubre. ¿Cómo cierro esa corte, abogado? Haciendo una moción de cierre de corte, un motion to terminate, se la presentas al juez con la evidencia de que tienes una I-94 y calificas para otro remedio. Ok. Buenas tardes a los dos. Mi hermana es cubana. Si entra por Venezuela a Colombia y le llega el parol, puede volar desde Colombia. Mi lady, tengo entendido que hay varios cubanos que han tenido, y esto lo sé porque me lo escriben. Gracias a Dios la gente me escribe y les pido perdón de verdad cuando no puedo responderles, pero son miles y miles de mensajes que recibo todos los días. Yo soy uno solo, además tengo que trabajar para mantenerme. Entonces, es muy complicado poder responder todos esos mensajes. Pero algunos cubanos me han escrito y me han dicho que no los dejan volar, sobre todo la aerolínea American, no los deja volar desde Colombia. Eso es lo que me han dicho. No sé por qué, porque lo que dice inmigración es que si tienes un ATA válido, puedes volar. Pero hay algunos problemillas por ahí. Vamos a ver, si se le vence la extensión ahora en este mes, ¿qué puede hacer? ¿Le dan otra? Me estás hablando de una extensión de la residencia. Mi esposo es residente de este país hace 8 años y le robaron los documentos. Le dieron una extensión de la residencia. ¿Qué se puede hacer con eso? Si se le vence la extensión ahora en este mes, ¿le dan otra extensión? Bueno, si le robaron las residencias, deberían haber hecho una I-90, que es la explicación de renovar la documentación. Esa extensión por el tiempo, es válida por el tiempo que te debe llegar la otra residencia, que se está demorando bastante tiempo. No sé exactamente lo que me estás hablando, si es de esa extensión o es otra cosa, pero ese es el procedimiento normal. Ok. Un niño canadiense, hijo de cubano, puede estudiar en Estados Unidos si emigra el papá. Bueno, a ver, si el niño viene para acá a los Estados Unidos, aquí no le van a negar la educación, no le niegan la educación a nadie. Y es pública y es gratuita, igualito que en Cuba, pero en mejor calidad, por lo menos no cantan esas canciones horripilantes que hemos visto por ahí. Soy colombiano, entré con visa, solicité asilo. Me gustaría saber si hay un tiempo de respuesta para la entrevista. La entrevista, si entraste y estás haciendo un asilo afirmativo, es decir, me imagino que lo estás haciendo por lo que me dices, la entrevista puede tomar 7, 8, 10 años, así que tienes que tener bastante paciencia. Si tienes circunstancias especiales, se puede adelantar esa entrevista, pero en mi experiencia personal, las circunstancias no son tan fácil como decir, por ejemplo, yo quiero estudiar en este país y quiero tener préstamos estudiantiles. Eso no llega al punto en que amerita que ellos te adelanten la entrevista. Ok. Estoy solicitando el permiso de viaje, me da error, me dice que no se puede encontrar el registro. ¿Qué podría hacer y qué me recomiendan? Llamar a CBP, ¿no? Llamar a CBP. Llamar a CBP. Llevo más de 8 meses esperando mi permiso de vuelo. Ya hicimos hace más de 4 meses el 7001 y nada. ¿Qué más se puede hacer? Seguir esperando, volver a insistir. Buenas tardes. ¿Qué puede suceder con los que piensan viajar en octubre? Si sale Trump en la elección, ¿se le demorará en llegar la cita de CBP-1? Recuerden que el presidente de los Estados Unidos o la presidenta de los Estados Unidos que salga electo o electa, y lo digo así para que todo el mundo sepa que no estoy ni de un partido ni del otro, en octubre no va a tomar posesión hasta enero, finales de enero. Mientras tanto, el presidente sigue siendo el presidente Joe Biden y siguen las políticas del presidente Joe Biden. Ok, tengo ciudadanía cubana y canadiense. ¿Es problema para sacar mi ciudadanía americana? ¿Cuántas ciudadanías puedo tener? Buena pregunta, el Chota. Bueno, técnicamente cuando tú estás haciendo la ciudadanía norteamericana, ellos te preguntan si estás renunciando a las otras ciudadanías. Y si dices que no, entonces no te van a dar la ciudadanía norteamericana.
Ahora, conozco personas que tienen ciudadanía española, ciudadanía canadiense, pero si tú vas a obtener una ciudadanía posterior a que tengas la americana, puede ser que no haya problema. No creo que haya problema, muchas personas la tienen, pero tú en la entrevista de ciudadanía te están preguntando si tú estás renunciando a otra ciudadanía. Entonces, si me Tienes que dices que no recuerdo exactamente cómo es, pero tú tienes que leer un fragmento donde tú dices que tú renuncias a todo tipo de ciudadanía, potestades, etcétera, así que solamente vas a servir a los Estados Unidos. Es básicamente lo que dicen. Exactamente. Así que, Exactamente. ¿sabes? Ok, vamos a ver por acá. Pero no quiere decir eso que porque renunciaste a la ciudadanía vas a dejar de ser ciudadano de otro lugar. Ok, ¿qué puede suceder con los que esto ya lo había leído? Me entré en el 2021, salí con una I-220B, no me dieron deportación, pero me regresé a Cuba y ahora quiero aplicar con la CBP-1. ¿Puedo quedar detenido o me regresan? Entré en el 21, no me dieron deportación, pero me regresé. Ahora quiero entrar, vas a quedar detenido. Sí o sí vas a quedar detenido. Vaya, no quiero ser tan absoluto porque nada es absoluto con inmigración, pero tienes 99% probabilidad de que te quedes detenido. Es verdad que están cobrando $1,500 por integrante del grupo familiar para que no los deporten de México, aun cuando ingresan a México de manera legal. Diana, a ver, ¿cómo digo esto sin que la gente se sienta ofendida? Porque hay gente por ahí que se siente ofendida. Y esto no es ninguna ofensa para los mexicanos. Yo quiero a México, creo que México es un gran país, etcétera, pero hay muchísima corrupción. Entonces, sí hay mucha corrupción, sí hemos visto casos de extorsiones, hemos visto casos de secuestro, hemos visto de todo tipo de cosas en la frontera. Y eso no es contra México, lo repito, porque por ahí hay alguna gente que son de México y se sienten ofendidos. No es contra ustedes. Es decir, yo creo que el pueblo mexicano es súper trabajador, gente bien nice, y a mí me encanta México. Pero eso es una cosa, y de que hay corrupción y de que las mafias estas delincuenciales pululan en la frontera y controlan todo eso, esa es la realidad. Y es verdad que sí cobran extorsiones. Hoy mismo me escribía a alguien para contarme que su mamá está secuestrada me dijo desde el martes, creo. Y me decía, ¿qué puedo hacer? En mis manos lo único que está es decir, llama a la policía. Pero estas son cosas que pasan todos los días en México, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Ok, vamos a ver. Ok, sigo por aquí. ¿Qué dicen por fin del paro humanitario y los permisos de vuelo? Bueno, esto está activo desde ¿cuándo fue? Hace una semana o dos que ya comenzó a activarse y iban a mandar las citas para las huellas Así es. a los buzones de los patrocinadores. Bueno, muchísimas gracias por aquí. Mi hermano tuvo una deportación de 5 años que se le cumple el próximo mes. Entró con cita el domingo por Laredo y lo tienen retenido. ¿Qué puede pasar? Bueno, tu esposo entró antes del tiempo de castigo. Al entrar antes del tiempo de castigo, número 1, ya no califica para asilo, califica para withholding. A él le van a hacer una entrevista de miedo creíble que va a tener que ganar. Si la gana, va a ser el juicio en detención. Tal vez no hace, hemos visto también ocasiones en lo que ni siquiera le hacen el miedo creíble y sencillamente va directo a juicio. Ahora, a Dianés, yo te recomiendo que vayas corriente, busques un abogado donde quiera que sea de inmigración, porque tu esposo posiblemente va a tener que defender un caso en detención como los que hemos defendido y es bien difícil ganarlo sin abogado. Ok, aquí me alegra que Henry haya puesto este comentario, porque por ahí leí algunas ciberclarias tratando de decir que eso es mentira, porque claro, ellos quieren que viajen a Cuba y quieren que, dale, venga, relajo, es desastre. Pero bueno, ahí está Henry, mira, dando su testimonio. A mí me hicieron las mismas preguntas que me hicieron desde que salí de Cuba hace 11 años. Incluso me preguntaron el motivo por el cual había estado preso en Cuba y a qué organización de los derechos humanos pertenecía en Cuba. Y es lo que hemos estado comentando. Quedan los récords. Ahí están. Ahí están. Ok, vamos por acá. Quisiera saber si comparó el puesto que aún no llega, puedo viajar a México y pedir cita de CBP-1 sin problema ninguno. Son dos programas diferentes. Apliqué mi residencia. El caso está en Kansas City. ¿Cuánto está demorando el envío del permiso de trabajo por el ajuste de estatus? Puede tomar hasta 6 meses.
Daimi, lamentablemente no, querida. Solamente un patrocinador, es decir, puedes tener, un beneficiario puede tener 1 o 2 patrocinadores, pero en una misma aplicación. Es decir, no 2 patrocinadores que independientemente patrocinan a la misma persona. Al menos eso es lo que dice USCIS. Entré por CBP, no me aparece la I-94 online, está como que no existo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo solicitar mi permiso de trabajo sin la I-94? Hazte un FOIA, Johnny, haz un FOIA, debe tenerlo ahí. De todas maneras, la I-94 es bien difícil que no esté. Muchas veces tal vez se pierde, pero tienes que probar los nombres, diferentes variaciones a tu nombre. Ok, Núñez, gracias por este comentario. Dice, es algo diferente. Yo estoy por entrar al Army. Mi esposa es I-220A. ¿Eso le ayudaría para obtener su residencia? Puede ser que se pueda obtener un parole in place. Ahora, es técnicamente para las personas que entran al Army. Y ya tú, por lo que me puedes decir, tú ya tienes papel en Estados Unidos. Entonces, tal vez pudiésemos pedir un parole a ella aparte con ICE. Es lo que pudiésemos intentar, pero sí le pudiese ayudar. Y a ti mismo, si obtienes la ciudadanía americana, le puedes poner también una reclamación. Y que, por ejemplo, si tengo amigos en este momento que la esposa es ciudadana americana y él entró por la frontera, tiene I-220A. ¿Qué hizo la esposa? Lo pidió, ya le cerraron la corte, ya está pidiendo el perdón para entonces después hacer la residencia, hacerle la parte esta de que viajas a otro país y haces todo el proceso y tal. Entonces, yo creo que son posibilidades. Posibilidades hay muchas. Lo importante es estar bien asesorado. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, abogado. Gracias a ti, Mario. Nos vemos mañana. Mañana seguimos por aquí. Un abrazo. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale like y comparte. Dale, conéctate.